Buenas noches otra vez, buenas tardes, tarde-noche. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 en esta tarde. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la inmensa oportunidad que tenemos ahora de poder venir delante de tu presencia y abrir esta que es tu palabra eterna. Como veíamos la semana pasada, Señor, esta es tu palabra eterna. Es la revelación que nos diste de ti para que podamos conocerte, para que podamos conocer tu voluntad para nosotros, para que podamos vivir vidas que son más parecidas a Jesús. Señor, por favor, te rogamos que alumbres nuestros ojos, que nosotros podamos ver las maravillas de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad, que nosotros podamos crecer en esta tarde. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salmo 119, comenzando en versículo 97, esta tarde. Durante casi 2 años de mi vida viví en Rosario, cuando terminé la secundaria. Los misioneros que estaban acá, que habían plantado la iglesia en la cual yo me convertí, habían ido para allá a plantar una iglesia, entonces me fui para allá, me fui a servir en la iglesia, estaba estudiando en el instituto bíblico que ellos tenían ahí. De más está decir que los tiempos no eran los tiempos de ahora, no eran iguales a los tiempos de ahora. No había celulares, ¿no? Para nosotros esto hoy es parte de nuestras vidas, es vital, es súper común. Los celulares en este tiempo existían, pero eran muy raros, eran muy caros, eran muy feos, por eso le decían el ladrillo, no eran horribles. Vivía en una pensión muy escondidita, con muy pocos recursos, porque fue tiempo, calculá que fue entre el 99 y el 2001, así que fue un tiempo bastante complicado en nuestro país, y no había trabajo realmente. Recorrí literalmente casi toda la ciudad de Rosario, todas las calles, negocio por negocio, preguntando por algún trabajo. Era muy difícil. Cuando en una oportunidad se abrió 3 puestos para seguridad, en un local en Rosario, 3 puestos de seguridad, 7 cuadras de cola. Porque si ustedes recuerdan, estaban en esa época, eran grandes, se van a acordar de esa época. Muy pocas veces podías acceder a un teléfono para comunicarte. Pero cada sábado, mi corazón comenzaba a palpitar de una manera especial. Era un día muy especial para mí, porque el sábado uno de los hermanos que se congregaba con nosotros en Rosario trabajaba acá en Buenos Aires en un laboratorio hace muchos años. Entonces él llegaba de Buenos Aires, el miércoles él se congregaba en la iglesia de la cual nosotros habíamos salido, que estaba acá en Buenos Aires, y él llegaba y me traía una de estas, una carta de amor, una carta de mi novia. Es difícil explicar las emociones que tenía en ese momento. Imagínense, tenía 20 años, las ganas de abrir el sobre y comenzar a leer primero rápido, ¿no? la carta, leer y después con más detenimiento. Ustedes que tienen 20 años hoy, 25, 30 años, se pierden de todo eso, ¿no? Porque hoy con un WhatsApp arreglan todo, con un audio de WhatsApp. Pero esto realmente era muy emocionante. Entonces, prestaba atención a cada palabra, cada frase, cada detalle. ¿Por qué? Porque mi novia tenía cosas para contarme. Pero no quedaba ahí. Yo, así como ven esta carta, se preguntan por qué tengo cartas de hace 20 años, ¿no? Yo las llevaba en mi bolsillo mientras buscaba trabajo en esos momentos. En mi momento de descanso de buscar trabajo, me iba al Parque Independencia en Rosario, que es como los bosques de Palermo acá. Me sentaba en el banco y abría otra vez la carta y la leía. Y la releía. Mientras caminaba pensaba palabra por palabra, frase por frase. ¿Por qué? Porque la distancia era mucha y cuando tenía esas cartas era como si estuviese mi novia frente a mí hablándome. Era como si la escuchaba diciendo esas palabras que estaban escritas. Esas cartas hacían que el amor por mi novia, que si ustedes no saben, mi novia es mi esposa que está arriba con uno de nuestros hijos en cuna, Ana,
se hiciera cada vez más profundo, tenían un valor importantísimo para mí. Para que se den una idea, cuando nosotros nos casamos, nosotros juntamos entre los dos, mis cartas y las cartas de ellas, un montón así de cartas. Algunas de ellas todavía, algunas las perdimos en una inundación que tuvimos en casa, pero un montón de ellas todavía hasta el día de hoy las tenemos. Así de importantes eran para nosotros. Algo similar pasa con nuestro Salmo de hoy. Algo muy parecido tenemos con nuestra porción del Salmo de hoy. Con implicaciones, obviamente, infinitamente más profundas que vamos a ver en el Salmo 119. Llegamos a la estrofa que corresponde a la letra Mem. Y es una porción muy especial de nuestro Salmo. La semana que viene la aflicción va a seguir nombrando el tiempo en el que está, pero acá no hay peticiones, no hay ningún tipo de quejas. Este hombre tiene en sus manos una carta de amor, que es la ley de Dios. Su revelación escrita y su actitud para con la ley de Dios es justamente la actitud que yo tenía con la carta que me mandaba mi novia. Es muy parecida. Nosotros vamos a ver que el salmista realmente ama la palabra de Dios. El salmista ama la palabra de Dios y va a enseñarnos que el creyente que realmente ama la palabra de Dios, y fíjense que estoy haciendo un énfasis en la palabra realmente, el creyente que realmente ama la palabra de Dios va a estar caracterizado por una meditación constante en la Escritura, y esa meditación en la Escritura va a producir frutos espirituales, y esos frutos espirituales van a marcar una diferencia con el resto del mundo. Entonces, vamos a leer Salmo 119, versículos 97 hasta 104. Dice así la palabra de Dios. «Cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira». Nosotros vamos a ver luego de una declaración, en versículo 97 de parte del salmista, vamos a compartir 3 frutos espirituales que nacen de un amor verdadero por la palabra de Dios. 3 frutos espirituales que nacen de un amor verdadero por la palabra de Dios. Pero como les dije, lo primero que vamos a ver acá, versículo 97, es una verdadera declaración de amor. Cuando el salmista está hablando acá, hace lo que nos tiene acostumbrados muchas veces en casi todas las estrofas de este salmo, y con su primera declaración, con la primera frase, nos va a marcar el rumbo que va a tomar el resto de la porción, y el salmista declara algo esto es de manera enfática, ¿no? Esto es bien fuerte lo que está diciendo, es una expresión que fluye, que brota de un corazón sincero, y si tenés la versión Reina Valera, tiene la expresión con una O y una H, no como O, y creo que es la forma exacta de traducirlo, pero sería, oh, cuánto he amado tu ley, porque sería la mejor traducción porque está en tiempo perfecto. Y realmente marca una diferencia esto, que sea en tiempo perfecto, porque es un proceso que comenzó en el pasado, fue desarrollándose con el paso del tiempo y está fortaleciéndose hasta el momento en el que él dice acá, oh, cuánto he amado tu ley. Esto es un testimonio personal, es una expresión de algo que está fluyendo de su corazón. Esto no es una declaración religiosa, una declaración farisea, una declaración indiferente como nosotros estamos acostumbrados a ver en los evangelios, por ejemplo, con los fariseos, ¿no? Que si vos le preguntás a un fariseo, él te iba a decir, sí, amo a Dios, sí amo su palabra, sí amo su ley. En realidad amaban la tradición, no amaban la ley de Dios. Pero así como con indiferencia, no. Este es un corazón que está cautivado, que está lleno de un amor puro, un amor constante, un amor ferviente por la ley de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que es así, que no está mintiendo? ¿Cómo podemos saber que su amor es real? Bueno, este hombre ya nos dijo ciertas cosas en cuanto a la relación que él tiene con la ley de Dios. Es más, absolutamente todo el Salmo, en casi todos sus versículos, habla de una u otra manera, en alguno u otro aspecto de la palabra de Dios, ¿no? Él nos dijo, por ejemplo, en versículo 1, que los que andan de acuerdo a la ley de Dios son bienaventurados, son las personas realmente felices de este mundo, aquellos que marcan su camino por lo que dice la ley de Dios. En versículo 18,
Él le ruega a Dios y le dice, Señor, por favor, abrí mis ojos y si vos abrís mis ojos, yo voy a poder ver las maravillas de tu ley. Yo voy a ver que tu ley no son solamente palabras, no son solamente cosas escritas, son maravillas. En versículo 34, versículo 55, entre otros, él dice, yo quiero guardar, yo quiero ser un guardián de la ley de Dios. Yo quiero guardar para mí que absolutamente nadie me quite la ley. En versículo 77, versículo 70, versículo 92 que vimos la semana pasada, él dice que se regocija en la ley, él dice que la ley es su delicia, él dice que la ley es sus deleites. ¿Ven? Él ahora dice, después de habernos dicho todas estas cosas, él dice, oh, cuánto he amado tu ley. ¿Y cómo podemos saber que él ha amado su ley? Él dice, justamente porque todo el día ella es mi meditación. Todo el día la ley de Dios es mi meditación. Ahora, este tipo de meditación es un hábito muy poco común en nuestros días. Es muy poco común. Y se nota. La condición de la iglesia en general nos muestra que este tipo de meditación no es normal, no es común. Esto va más allá de cerrar los ojos y poner tu mente en blanco, como el mundo te dice que es la meditación, ¿no? Y algunos se ponen más raros, ¿no? Y abrazar un árbol y hacer algunos ruidos medio extraños, ¿no? Todo lo contrario. La meditación real, la meditación bíblica, es un ejercicio mental. No tiene nada que ver con tus emociones. No tiene nada que ver con tu espíritu, como piensa el mundo. Es ejercicio mental, consciente. Es reflexión, pensar en la palabra de Dios. Tiene la idea de comunicación. Se usa muy pocas veces la palabra meditación como palabra en la palabra de Dios. Menos de 20 veces. Meditar se usa más, pero meditación. Pero tiene la idea de comunicación. Tiene la idea de, muchas veces se traduce como queja. ¿Por qué? Porque justamente es eso. En Job se traduce un montón de veces como queja. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos meditando, estamos pensando en la palabra de Dios y nosotros somos enfrentados con nuestras propias miserias. Y vemos nuestra diferencia con lo que es el Señor. Y muchas veces nos quejamos delante de Dios y comenzamos a regatear con el Señor, ¿no? y hablar, pero eso justamente es lo saludable para nosotros, hacer y llevar adelante este ejercicio de meditación. Cuando nosotros meditamos en las verdades de Dios, en este caso en la ley de Dios. Vemos acá que este hombre está haciendo algo que no es un ejercicio religioso. No es un ejercicio religioso al que se dedica un par de minutos, un día a la semana. Fíjense su exclamación, él dice, todo el día ella es mi meditación. Constantemente, todo el día él está reflexionando, él está llenando su mente con la palabra de Dios, vez tras vez, minuto a minuto. Evalúa cada cosa que sucede en su vida con lo que dice la verdad de Dios. ¿Cuál es el resultado? Él dice, oh Señor, cuánto he amado, cuánto, en qué medida, con cuánta intensidad amo tu ley. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando, a mí me gusta mucho preguntarme a mí mismo cosas, ¿no? Cuando estudio. ¿Por qué esta meditación lleva a amar la ley? Ya hablamos un poco de esto la semana pasada, y mientras estaba estudiando me apareció una joyita, entonces quiero compartir con ustedes algo más. El escritor C.S. Lewis escribió un libro cortito, que se llama Reflexiones en los Salmos, y él dedica un capítulo entero a la ley de Dios. Y en ese capítulo él observa la relación de los salmistas con la ley. Le dedica una parte de ese capítulo, una parte importante, especialmente al Salmo 119. ¿No? Y ahora tenemos que entender esto, ¿no? C.S. Lewis, si tal vez lo conocen, es un genio. Escribió Las Crónicas de Narnia, por ejemplo, si vieron la película, o leyeron los libros, o vieron la película. Más fácil, ¿no? Ver la película. Pero fue un gran intelectual. Fue una mente brillante, realmente. Él era un intelectual, inconverso, y él, pensando en la realidad del mundo y comparándola con la verdad de Dios, llegó a la conclusión de que es Cristo. Que la única solución y la única respuesta al ser humano es Cristo. Él, por ejemplo, es el autor de la frase, si encuentro en mí mismo deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única
lógica explicación es que fui creado para otro mundo. ¿Ven? El tipo, un genio. Un genio. En este libro, en Reflexiones en los Salmos, su dilema viene justamente por lo que dice el salmista acá, tratar de entender el amor por la ley. Y fíjense, anoté unas reflexiones de él acá, y cito, él dice, al principio me resultó muy misterioso. No robarás. Puedo entender que un hombre puede y debe respetar estos estatutos y tratar de obedecerlos y estar de acuerdo con ellos en su corazón. Pero es muy difícil descubrir cómo podrían ser, por así decirlo, deliciosos en la manera que ellos se regocijan. Si esto resulta difícil en algún momento, es doblemente difícil cuando se opone a la obediencia a cualquiera de ellos en algún deseo fuerte o tal vez inocente. Un hombre hambriento, abandonado, solo y sin dinero, en una tienda llena de olor a la vista del pan recién horneado, café recién hecho o frutillas frescas, ¿puede encontrar en la prohibición del robo algo semejante a la miel? Puede obedecer, aún puede respetar el estatuto, pero seguramente podría compararse mejor a las pinzas del dentista o a la línea de batalla en una guerra que a cualquier cosa agradable y dulce. Fin de la cita. ¿Ven? Es un genio el tipo. Dice, ¿cómo puede ser que una persona en la prohibición y en la lucha constante que tiene en su alma pueda llegar a decir, yo amo esa prohibición, yo amo ese mandamiento? Amarla, respetarla está bien, pero amarla, dice él, es otra cosa. Y Luis llega a una conclusión de lo que el salmista encuentra en la ley, y cito, él dice, el orden de la mente divina, encarnado en la ley divina, es hermoso. ¿Qué debería hacer el hombre sino intentar reproducirlo en la medida de lo posible en su vida diaria? Su deleite está en esos estatutos en versículo 76. Estudiarlos es como encontrar un tesoro en versículo 14. Le afectan como la música, son sus canciones en versículo 54. Saben a miel en versículo 103. Son mejores que la plata y el oro en versículo 72. A medida que los ojos se abren cada vez más, se ve más y más en ellos y eso suscita asombro en versículo 78. Esto no es burla, esto no es escrupulosidad, es el lenguaje de un hombre cautivado, deslumbrado por la belleza moral. Si no podemos compartir en absoluto su experiencia, nosotros seremos los perdedores. Fin de la cita. ¿Ven lo que está diciendo él? Él dice, cuando él ve los mandamientos, cuando medita en la ley de Dios, no ve mandamientos. Él no ve la letra de la ley, sino que cuando él medita en la ley de Dios, él llega a entender la mente que está detrás de esos mandamientos. Él entiende al autor, él empieza a entender el patrón de santidad y perfección que están reflejando la naturaleza del autor de la ley. Lo que Luis llama acá el orden de la mente divina. Comienza a entender la persona de Dios. Entonces entiende a Dios, entiende su corazón, discierne la forma de pensar de este ser que está encima de absolutamente todo, y eso lo cautiva. Lo lleva a amar profundamente la palabra de Dios y meditar y seguir meditando en ella todo el día. Y fíjense cómo es una espiral ascendente, porque medita en la ley de Dios todo el día, lo lleva a amar la ley de Dios y lo lleva a tener más ganas de meditar todo el día y amar más la ley de Dios constantemente. Pero esta breve declaración acá del salmista tiene que ser un desafío para nuestras vidas, realmente. Tiene que ser un desafío para nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis acá. Si no podemos compartir en absoluto la experiencia del salmista, realmente nosotros perdimos. Nosotros somos perdedores. Hermano, yo te pregunto, ¿podés experimentar lo que experimenta este hombre? ¿Podés expresar como este hombre? Oh, Dios mío, ¿cuánto he amado tu ley? ¿Podés ponerte delante de Dios en adoración y decir con sinceridad, Señor, cuánto he amado tu ley? ¿Estás cautivado por la Escritura de la misma forma que este hombre está cautivado? Tal vez vos pensás, pero eso pasaba en tiempos bíblicos. Hoy eso no es posible. Bueno, si no es posible hoy, si no sirve para hoy, tenemos que sacarlo de la Biblia,
arrancarlo de la Biblia y no sería la palabra eterna de Dios. Y la semana pasada vimos que esta es la palabra eterna de Dios. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. La realidad es que este tipo de amor por la palabra de Dios solamente proviene de una meditación constante en la ley del Señor. Entonces, es casi como un cachetazo, ¿no? Un buen golpe al corazón nuestro. Pero si no amas la palabra de Dios de esta manera, es porque no estás meditando en ella. No estás meditando en la ley de Dios. Si nosotros no estamos bajo la ley, quiero dejar esto bien en claro, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen la ley, la ley, la ley, y estamos bajo la gracia. Amén, estamos bajo la gracia. Pero el principio es exactamente el mismo. Dios quiere que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Es lo que Dios mandó. Es lo que Dios mandó a lo largo de toda la palabra de Dios, comenzando con el Antiguo Testamento hasta hoy. En Josué, por ejemplo, a Josué le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, ¿cuándo? Día y noche, para que cuides de hacer de todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es lo mismo con nosotros. Dios quiere que nosotros meditemos día y noche en su palabra. Entonces tal vez decís, bueno, está bien, pero no es práctico. No tengo tiempo. No sabés las ocupaciones que tengo. Es una buena excusa. Pero a la luz de este salmo, tengo que decirte, vos no sabés. No sabés lo que te estás perdiendo. Hermano, hacete la disciplina de buscar tiempo. Porque es lo que el Señor quiere de vos. Evalúa tu vida y corta absolutamente todo lo que te sea un tropiezo a este tipo de meditación. ¿Querés vivir para el Señor? ¿Querés tener una vida que impacte este mundo, una vida que tiene sentido y propósito en este mundo? Tenés que hacerte el tiempo para meditar en la palabra de Dios. No tenés otra opción. Tenés que meditar en la palabra de Dios. Usa el principio de Mateo 18:8 y los versículos que siguen. Si algo te hace tropezar, algo que te dé tropiezo, ¿qué dice el Señor? Bueno, fíjate cómo lo podés hacer y buscate. ¿Qué dice el Señor? Si tu brazo te es ocasión de caer, ¿qué tenés que hacer? Cortarlo. Si tu pie te es de ocasión de caer, ¿qué tenés que hacer? Cortarlo. Si tus ojos te hacen ocasión, ¿qué tenés que hacer? Sacalo. Quedó grabado esto, ¿no? Rayos. Cortalo. La meditación de la palabra de Dios vale más. Y eso es lo que sea. Si es una relación que te impide meditar en la palabra del Señor, cortala. Si son tus redes sociales, cortalas. Bórralas. Después de un tiempo no las vas a extrañar, te lo garantizo. Te lo garantizo. Cuando comencé a estudiar en el máster, empecé a hacer, porque soy esposo, padre, pastor, mecánico, digo, esto se puede hacer. Entonces vi, ¿qué tiempos? Bueno, necesito optimizar todo mi tiempo. ¿Cuál era mi opción? ¿Qué tenía que hacer? Desinstalar. Todas mis redes. No tengo redes sociales. ¿Sabes qué? No las extraño para nada. No las extraño para nada porque cada minuto que tengo estudiando la palabra de Dios vale oro. Vale oro. No se compara absolutamente nada con lo que pasa en Instagram, con lo que hacen el resto de las personas en Facebook, con lo que publican en lo que fuera. Hermano, toma una decisión. Seguí el consejo de Pablo. Aprendí a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Son malos. ¿Recuerdan el ejemplo que di en la introducción? ¿Qué hubiese pasado si yo leía la carta así nomás? Sí, te amo, chao, te extraño. Después la tiraba a guarda. La tiraba a la basura. ¿Qué pasaba? ¿Qué diría eso de mí? Diría que no amo a mi esposa, a mi novia en ese tiempo, que no amaba la carta, que no me importaba lo que escribía la persona. Pero ¿sabes qué? Yo la leía 10.000 veces. La releía, la recontraleía. Me la memorizaba, pensaba todo el día en lo que decían estas cartas. ¿Por qué? Porque me hacían pensar en la persona. Me hacían conocer más a la persona. Por ahí había algún detalle que se me había escapado en la carta, leyéndola. Es igual con la Biblia. Es igual con la Biblia, hermano. Es exactamente igual. La razón por la cual me propuse en mi corazón predicar el Salmo 119 es porque habla de la Biblia y la palabra de Dios y la palabra de Dios. Y yo estoy
convencido plenamente, es mi convicción, que si nosotros como iglesia aprendemos a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, esta iglesia va a manifestar a Cristo de una forma que nunca se manifestó en otro lugar, porque es la palabra de Dios que produce este tipo de vida. Y si tan solo algunos de ustedes captan la idea de lo que quiero decir con estos mensajes, gloria a Dios, ya cumplió. Ya cumplí con mi propósito. Pero es la Biblia, dale tu tiempo, presta la atención. Prestar atención es mucho más que una carta de una novia. Es una carta que proviene de Dios. Esto es lo que dijo un autor, la Biblia es una carta de amor de nuestro Padre que está a lo lejos. Es una postal de nuestro mejor y más fiel amigo. Es el certificado que garantiza nuestra propia adopción en la familia de Dios. Es la declaración de nuestra libertad, nuestra liberación de la esclavitud. Es el testamento que describe nuestra herencia celestial. Es el documento que afirma la evidencia de nuestra realeza, porque fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Es el manual de instrucciones para una vida con sabiduría y bendición. Es el resumen de nuestra cuenta y una chequera que nos pertenece con todas las promesas de Dios. Es un telescopio donde podemos ver la ciudad celestial, la cual es nuestro destino. Hermano, necesitas tomar la determinación de hacer lo que sea necesario en tu vida para meditar en la palabra de Dios cada vez más, cada vez más. Y ese amor que vemos acá, tan profundamente expresado por el salmista, va a comenzar a fluir, va a comenzar a brotar de tu corazón, va a comenzar a motivarte, va a comenzar a moverte, va a comenzar a moldear tu manera de pensar. Pero es necesario meditar en la palabra de Dios. Hermano, tenés que abocar tu corazón a la palabra de Dios. Esa es la introducción. Nos quedan 3 puntos todavía. Pero igual no van a ser tan extensos. Ahora bien, este tipo de amor del cual estamos hablando acá no te permite quedar en la misma condición de antes. Tiene que haber una transformación, ¿verdad? El creyente que experimenta este tipo de amor por la Biblia, que es sincero y que dice cuánto amo, cuánto he amado tu ley, oh Dios, tiene que ser transformado. Y la pregunta es, ¿qué cosas produce en el hombre el amor por la palabra de Dios? ¿Cuáles son los frutos de la meditación constante en la ley del Señor? Bueno, ahora sí vamos a ver 3 frutos espirituales que nacen del amor por la palabra de Dios. 3 frutos espirituales que nacen del amor por la palabra de Dios. El primer punto que vemos acá, versículos 98, 99 y 100. Una mente que sobrepasa los designios de este mundo. Vemos acá una mente que está por encima de la manera de pensar de los designios de este mundo. El primer fruto espiritual del que nos habla es de esperar, por lo menos por lógica, ¿no? Si al meditar en la ley de Dios yo llego a conocer la mente de Dios, entonces mi mente tiene que de alguna manera ser afectada por esa meditación, pero aún entendiendo eso, aún pensando de esa manera, lo que vemos acá registrado por el salmista es impresionante realmente. Hace un tiempo atrás, y hoy lo googleaba para estar seguro mientras estaba releyendo el mensaje, fue en el 2011, así que fue hace un montón de tiempo atrás, salió una película que se llamaba Sin Límites. En esta película, una persona tomaba cierta medicación y esa meditación era como que le desbloqueaba el cerebro y en vez de usar el 20% del cerebro, usaba el 100% del cerebro, ¿no? Y pensaba, bueno, es una idea que llegó 3 milenios y pico más tarde, porque ese efecto no lo produce un químico, lo produce la palabra de Dios, y es lo que vemos acá. Si nosotros leyéramos estos versículos muy por arriba, esta confesión sonaría como arrogante, ¿no? Lo que está diciendo el salmista acá. Pero cuando entendemos lo que dice realmente, podemos ver que la meditación de la Escritura transforma por completo la mente del salmista. Y en el texto en hebreo es el mismo patrón en los 3 versículos. Él dice, más que cierto grupo de personas, yo soy tal cosa, ¿por qué? ¿No? Y da una razón. Entonces, versículo 98 dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. La idea es que él recibe sabiduría. A él se le enseña sabiduría a través de los mandamientos de Dios y por eso él sobrepasa, él supera a sus enemigos. Ahora, esto es fácil de entender para nosotros porque nosotros ya hemos estudiado a estos enemigos del salmista. No solamente son malvados, sino que son impíos, son arrogantes, son orgullosos.
En versículo 53 de nuestro Salmo, ellos tomaron la decisión de abandonar la ley de Dios. Por tanto, en versículo 85, no andan conforme a la ley de Dios. Y son enemigos de la ley de Dios, y por eso son enemigos del salmista, porque el salmista refleja el carácter y la naturaleza de la ley de Dios. En versículo 70, ellos se deleitan en la comida, en los placeres de este mundo. Dice, su corazón está cubierto de grasa. La idea es que ellos viven de festín en festín. Y el salmista dice, yo me deleito en la ley de Dios, versículo 85. Ellos se manejan por la sabiduría de este mundo. Ellos hacen lo que el resto del mundo hace, ¿no? Usan sus intrigas, sus engaños, sus mentiras para poder alcanzar lo que quieren. Y si en el camino pueden deshacerse del salmista, bueno, buenísimo para ellos. Su sabiduría está enfocada en las riquezas y placeres. Es una sabiduría que es terrenal, que es efímera, porque dura un par de años en este mundo nada más. Está motivada por el odio, está cimentada arriba de la arena, básicamente. No tiene bases firmes. Y verdaderamente ellos se piensan que son inteligentes, pero a la luz de todo lo que dice el salmista acá, vos lees y decís, estos tipos son unos tontos, ¿no? Son unos salames, van a terminar mal. ¿No? Son como el coyote y el correcaminos, ¿no? Que el coyote tiene todo un plan, la idea, y le termina volviéndose en contra. ¿Por qué? Porque es un tonto, no sabe cómo pensar. Pero el salmista es diferente. Hemos visto vez tras vez en este salmo que el salmista es completamente diferente. Un comentarista de apellido Ross dice esto: esta sabiduría viene de arriba, la sabiduría que tiene el salmista. Se caracteriza por la rectitud, la justicia y la equidad. Y comienza con el temor de Jehová. Provee una forma de vivir hábilmente en un mundo caído, ayudando a las personas a evitar peligros y trampas de la vida. Fin de la cita. Entonces, es obvio. Este salmista, la forma de vida que él tiene es mucho más alta que la de sus enemigos, por eso él dice, yo soy más sabio. Yo soy más sabio que mis enemigos. Y la razón que nos da es impresionante. Él dice, porque son míos para siempre. Porque son míos para siempre. Pero, porque hay un montón de comentaristas que dicen, bueno, ¿quiénes son de él para siempre? Algunos dicen, son los mandamientos que está hablando acá, porque es lo que dice justamente antes. Otros dicen, no, son los enemigos. Los enemigos van a estar siempre persiguiéndolo. Entonces, pero el texto en hebreo dice, ella es mía para siempre. Sus mandamientos lo hacen más sabio que sus enemigos porque ella es de él para siempre. ¿Quién es ella? Es la ley. Literalmente la ley. Ven que en el primer versículo 97 dice, ella es mi meditación todo el día. Es la ley. La ley de él, de Dios, es de él para siempre. La ley de la cual provienen esos mandamientos es del salmista. Y dice, es mía para siempre. ¿Por qué es de él para siempre? Porque es su meditación todo el día. Y como es su meditación, es suya para siempre. Y eso lo hace más sabio. Lo hace más sabio que sus enemigos, que están enfocados acá en este mundo nada más. Pero va más allá. Versículo 99. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Tengo más prudencia en mi andar. De esta palabra, para discernimiento, nosotros tenemos la palabra masquil de la raíz esta, que es un salmo que hemos visto varios masquiles en nuestros estudios. Es un salmo de contemplación que nos enseña a pensar correctamente. Él dice, yo sé cómo pensar mejor que todos mis maestros. Vos decís, wow. Muchos dicen, esas palabras suenan muy soberbias. Creo que el salmista está hablando acá de dos cosas, por el enfoque que él le da a la palabra de Dios. O está hablando de maestros seculares, que está bien, o está hablando de maestros que son religiosos, si se quiere, pero no ensalzan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el enfoque del Salmo es la ley de Dios. Y para que él que tenga más discernimiento que sus maestros, es por la ley. Y entonces sus maestros no están enfocados en la ley. Estos maestros confían en su conocimiento, en su carpetita llena de módulos, ¿no? de conocimiento. Pero eso no significa que tengan discernimiento. Solo proviene de la meditación de la palabra de Dios este tipo de discernimiento. Yo no te puedo contar la cantidad de maestros y profesores que tuve en la escuela. Personas súper capacitadas, con conocimiento, miles de veces más conocimiento que yo, realmente. Pero sus vidas, sus decisiones mostraban que no tenían ningún tipo de discernimiento. Algunos de ellos, otra vez digo, no eran otros tiempos, ¿no? Decimos nosotros, pero hace 20 años atrás, si ellos hubiesen hecho hace 20 años atrás, si hubiesen hecho hoy las cosas que hicieron hace 20 años atrás, estarían presos literalmente.
¿Por qué? Porque tenían un montón de conocimiento, muchos de ellos eran brillantes, pero no tenían discernimiento. Ahora, ¿eso significa que nosotros rechazamos la enseñanza secular? De ninguna manera. Nosotros exhortamos, animamos a nuestros jóvenes a estudiar, a seguir estudiando, a alcanzar una carrera y tener una carrera para tener un sustento, y eso está perfecto, pero las filosofías que acompañan a las ciencias no deben moldear nuestra manera de pensar, porque eso es una realidad que muchas personas ignoran. Lamentablemente, cada una de las ciencias seculares viene acompañada con cierta filosofía que va en contra de la palabra de Dios y que muy sutilmente se puede ir introduciendo en nuestra manera de pensar. Entonces, animamos a estudiar a nuestros jóvenes, pero también animamos cuando vas a, por ejemplo, los jóvenes que terminan la secundaria y van a la universidad, vayan, pero vayan con una base firme en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para no dejarse contaminar y moldearse por esas filosofías que vienen con la ciencia. El verdadero discernimiento proviene de Dios. Y nos dice con eso la razón por la cual él tiene más discernimiento. Dice, porque tus testimonios son mi meditación. Son meditación para mí, dice literalmente. Está cambiada la estructura en el texto en hebreo. Él dice, porque tus testimonios son meditación para mí. Los maestros que él tiene están confiando en el conocimiento que tienen, en sus lecciones, en las cosas que saben. El salmista medita en lo que Dios declaró, en sus testimonios. Ahora, él está aprendiendo de los testimonios de sus maestros, pero él medita y transforma su mente y moldea su mente a los testimonios de Dios. Y eso lo hace mucho más sabio, teniendo más discernimiento que todos sus maestros. Versículo 100, y llegamos al versículo 100. Vamos, nos quedan 76 versículos más. Él dice, entiendo más que los ancianos. Entiendo más que los viejos, dice si tenés la Reina Valera. La idea del verbo es mostrarse atento, estar enfocado, como nosotros decimos, ¿no? Estás afilado hoy, ¿no? Es como estar afilado, estar atento, prestando atención. Otra vez, no creo acá que esté hablando de hombres piadosos y fieles. Esos hombres que hemos estudiado un montón de veces, por ejemplo en Ruth, esos hombres que son fieles, que aman al Señor, estos viejitos que se sientan en la entrada de las puertas de la ciudad, en los banquitos de piedra que están en la entrada de la ciudad y que juzgan al resto del pueblo y que comparte con ellos su sabiduría. No creo que está hablando de eso. Solamente dice ancianos, entonces creo que está hablando de ancianos en general. ¿Y de qué está hablando acá? Está hablando de ancianos que basan su conocimiento en la experiencia que tienen por los años que vivieron. Ahora, otro balance acá. Nosotros respetamos a los ancianos. ¿Sí? La Biblia es clarísima y no negociable en cuanto a esto. Respetamos a los ancianos. Tienen que ponerse de pie delante de las canas, ¿no? Yo ya estoy canoso, así que se tienen que poner de pie si yo vengo. Es una muestra de respeto. Es una muestra de respeto que lamentablemente se ha perdido. Pero es lo que quiere el Señor. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos a nosotros por su experiencia. Muchísimo tienen para enseñarnos. Pero esa experiencia no sobrepasa la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Ahora, si vos sos anciano, entrado en años y tenés conocimiento de la palabra de Dios, gloria a Dios, sos un tesoro para nosotros y para nuestra iglesia. Pero la edad no siempre significa este tipo de sabiduría. Y la experiencia solamente por experiencia no sirve para mucho. Vos podés tener 80 años en este mundo sin la palabra de Dios y tu experiencia, aunque es útil, no te acerca al Señor, no te dice mucho del Señor. Un joven de 15 años que medita en la palabra de Dios puede tener más entendimiento, puede entender mejor las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque es lo que produce la meditación constante de la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás tuvimos la experiencia de una señora grande que no conoce al Señor y que dijo, yo ya no quiero vivir más y me voy a tirar abajo del tren. Y un jovencito de 12 años le dijo, la razón por la cual vas a hacer eso es porque no tenés esperanza. Y esa esperanza se encuentra solamente en Cristo. ¿Ven? Una persona de 80 y pico de años y un nenito muy jovencito que tenía más sabiduría, más entendimiento. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios. Y es lo que dice el salmista acá. Y la razón que nos da, él dice, porque tus preceptos he guardado.
He atesorado, es la idea. He atesorado en mi corazón los preceptos de Dios y los estoy meditando y por eso yo tengo más entendimiento que los ancianos. Hermanos, el mundo en el que nosotros vivimos tiene el deseo de moldearnos poquito a su semejanza. Es la razón por la cual Pablo dice, no se adapten a este mundo, no sean moldeados a este mundo, sino que dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿De qué está hablando Pablo acá? Está hablando de la meditación constante de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ven? No importa si es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, es exactamente el mismo principio. El Señor quiere que meditemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que constantemente está tratando de que nos adaptemos, de que nos moldeemos a sus caminos. ¿Por qué pensás que, y mientras pensaba en este salmo me hacía un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué pensás que nuestros hijos quieren ser superhéroes y princesas? ¿Quieren ser deportistas famosos o cantantes famosos en vez de ser pastores y misioneras? ¿Por qué? Porque el mundo está cumpliendo con su deber, está teniendo éxito. Ahora, si tu nene quiere ser Spider-Man y anda pegándose porrazos, colgándose de los árboles, está bien, déjalo, es un nene, ¿no? Y tenés que dejarlo que viva sus fantasías, está perfecto, pero tiene que ir acompañado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, lo único que va a tener en su corazón es yo quiero ser un superhéroe. Y mi única forma de ser importante en este mundo es siendo un superhéroe. ¿Entendés? Tiene que ir acompañado con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando crezca se dé cuenta y diga, no, lo que vale es la palabra de Dios. Y esos porrazos me pegaba haciéndome el hombre araña son una pavada. El mundo nos bombardea con ideales que nosotros tenemos que alcanzar, ciertas maneras de pensar para que nosotros creamos que realmente somos inteligentes, cierta sabiduría que tienen los ganadores de este mundo. Y si no la tenés, no sos un ganador, sos un perdedor, pensando que este mundo presente es lo que importa y nada más. Pero este salmo nos enseña que una manera más alta de pensar a la de este mundo es posible. Nosotros podemos tener una mente más elevada que el resto del mundo, y no es arrogancia, es simplemente reconocer que tenemos una mente que es más elevada que este mundo, que sobrepasa los designios de este mundo, porque es la mente de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo con toda convicción, que él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es posible que nosotros pensemos de la manera que Dios piensa. Nosotros podemos ser sabios, podemos tener discernimiento, podemos ser entendidos, pero solo va a pasar si amo la palabra de Dios como el salmista, y eso solamente va a pasar si la palabra de Dios es mi meditación constante. Hermano, un solo desafío hay en este salmo. ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Primer fruto. Segundo fruto, una pureza que no es afectada por este mundo. Una pureza que no es afectada por este mundo. El salmista realmente aprendió a caminar en este mundo de manera pura por la meditación que lo llevó a amar la palabra, pero él decidió. Él tiene la decisión de caminar y andar de manera pura en este mundo. ¿Tiene otras opciones? Tiene otras opciones. ¿Él qué hace? Vemos acá versículos 101 y 102. Él decide. Nosotros estamos en una etapa divertida de nuestras vidas ahora, en este momento. Estamos criando un bebé de 10 meses. Se habla un poquito, me encanta porque mis hijos me dan todas las ilustraciones que necesito para los mensajes. 10 meses. Un bebé de 10 meses es una criatura, es un ser bastante elemental. Lo único que pretende de su vida es autodestruirse, básicamente. Comer, no dormir y autodestruirse. No sé si en ese orden, pero más o menos eso. Todo el día. Él camina hacia el precipicio de las escaleras y no le importa. Para él va a estar todo bien. Él va a los enchufes con sus 3 deditos. Quiere comer absolutamente todo y la gran mayoría de las cosas que quiere comer sabemos que va a matarlo. Literalmente, 5 minutos antes de salir para acá,
Saben que vivo con mi abuela, empezó a los gritos, fíjate que se metió en la boca, fue al cajón de ella, le agarró las pastillas y tenía una pastilla de ella en la boca. Estaba cerrado el blister, pero... Nuestros no de restricción no hacen mucho. Él quiere ir igual. Él dice, no, ustedes no saben, déjame, yo sé. Y va por ese camino. Eso posiblemente va a estar escuchando dentro de un par de años esto, ¿no? Tengo una base bíblica, ¿no? Somos así. El Señor, después de destruir el mundo, por medio del diluvio, nos dice Génesis 8:21 que Él declaró la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ese bodoque de 10 meses realmente es una ilustración perfecta de lo que es el hombre. Decide ir por malos caminos. Y así durante toda nuestra vida. La idea del texto acá es que el mal camino siempre es una opción para el salmista. Los malos caminos siempre están ahí. Es una oferta que el salmista tiene constantemente, y no solamente el salmista, sino cada uno de nosotros tiene frente a sus ojos. Es una manera muy normal de pensar en estos días, que es completamente antibíblica, y yo supongo que si vos tenés en tu WhatsApp personas agendadas que no conocen al Señor, y si conocen al Señor esto es triste lo que voy a decir, pero que no conocen al Señor y dicen una frase como que va más o menos así: si la persona hace tal o tal cosa, es por ahí. Si te regala flores, es por ahí. Si hace esto por vos, es por ahí. Y el mundo constantemente está diciéndonos, es por acá. El camino al éxito es por acá, el camino a la satisfacción es por acá. Nos está diciendo constantemente esas cosas. Y este hombre tiene todas esas ofertas que el mundo le está diciendo, es por acá, es por acá, es por acá. Pero él dice que refrenó, él restringió, él cerró el camino a sus pies. ¿Para qué lo hizo? Bueno, vemos acá con el propósito de guardar la palabra de Dios. Y esta no es la palabra guardar que vimos en versículo 100, que es atesorar. Esta es una palabra más fuerte. Esta es la palabra shomer, que significa yo voy a ser un guardián de la palabra de Dios. Y porque quiero ser un guardián de la palabra de Dios en la cual estoy meditando, entonces yo me voy a tomar la disciplina de decir, no es por ahí. No es por acá. Esos caminos no los voy a hacer. Voy a refrenar mis pies, no voy a ir por esos senderos. Hay bifurcaciones en el camino que podrían llevarlo a la perdición, pero él elige seguir las reglas que el Señor estableció. ¿Ven cómo él elige? Él elige el camino más puro. Y nos da la razón. Y la razón es impresionante. Él dice, porque tú me has enseñado. Porque tú me has enseñado. Ahora esto es maravilloso realmente. Este verbo, enseñar, el verbo enseñar, de este verbo tenemos un sustantivo de esta raíz que es enseñanza. No, bueno, obviamente. La palabra enseñanza, esa palabra en hebreo enseñanza es la palabra Torah, la palabra para ley. Entonces, fíjense, la idea es que cuando él está meditando en la Torah, él está siendo enseñado en la ley de Dios, es como si Dios mismo le esté enseñando. Él está meditando en la ley de Dios y es exactamente lo mismo que él esté sentado en un banquito y que Dios esté enfrente de él enseñándole cara a cara. Él dice, porque tú me has enseñado. Por medio de la ley, él conoce al Señor. Por medio de la meditación de la palabra de Dios, es como si estuviera viendo al Señor cara a cara. Así de eficaz es la meditación en la palabra de Dios. Así de importante es para nosotros la meditación en la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no estamos aprendiendo letra en blanco y negro. Nosotros estamos viendo cara a cara al Señor. Estamos viendo, como dice el apóstol Pablo, la faz de Jesucristo en toda su gloria. Pero para eso necesitamos meditar en la palabra de Dios. Hermanos, este mundo quiere llevarnos por caminos malos. Este mundo quiere llevarnos a caminos que son destructivos. ¿Pensás que es una casualidad? ¿Que es una casualidad la cantidad de creyentes que son presa de la pornografía? Te lo puedo decir como pastor de años, como líder de jóvenes por años, que son exponenciales los casos. O personas que toman decisiones que van a destruir sus vidas si no les importa, que van a destruir sus familias si no les importa. Es por lo engañosos y atractivos que son los caminos de este mundo. Es porque creen la mentira. Y dicen, tiene que ser por ahí. Debe ser por ahí.
yendo totalmente en contra de la palabra de Dios. Pero hermanos, un andar puro, que no es afectado por el sistema de este mundo, es posible para el creyente. El Señor nos llama a nosotros a ser diferentes. Y no nos llama a ser diferentes por nuestra propia fuerza, sino por mostrarnos el camino mediante la meditación de la palabra de Dios. Es una vida que no es afectada por la impureza. Es posible ser puro y caminar puro delante del Señor. Un andar que no se contamina con la maldad de este mundo puede ser una realidad en nuestras vidas, porque somos hijos de un Dios que es puro. Fuimos salvados por un Señor que es puro. Nuestros corazones, ¿qué dice la palabra de Dios? Fueron purificados. Podemos vivir de esta manera. Hermano, te pregunto, ¿te convenció ya el salmista de la necesidad que tenemos de meditar en la palabra de Dios? Si no te convenció todavía, bueno, todavía tenemos un fruto espiritual más. Vemos finalmente una satisfacción que no se compara a nada en este mundo. Una satisfacción que no se compara a nada en este mundo, versículos 103 y 104. El salmista termina diciendo así: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira». Esta sección del Salmo termina como empieza, con una exclamación. Tendríamos que poner acá como: «Oh, cuán dulces son tus palabras a mi paladar». Ahora, para nosotros, la miel... Primero que es difícil conseguir miel que no esté adulterada. Pero cuando conseguimos miel, la miel es un remedio, básicamente, que le damos a nuestros hijos cuando tienen tos. Si nosotros queremos disfrutar de algo placentero, nos compramos un alfajor, ¿no? Un alfajor 70% cacao, de cierta marca que ustedes saben, que empieza con H, que al pastor Javier le encanta. Pero en tiempos antiguos los pocos placeres que tenían, uno de ellos era la comida, nada más, realmente. Y entre ellos, la miel era la preferida. ¿Por qué? Porque era placentera. Era placentera no solamente por el dulzor, ¿no? Por lo dulce, sino porque era placentero para tragar. La gran mayoría de las comidas no eran como nuestras comidas de hoy, ¿no? La carne era mucho más fibrosa, las verduras eran diferentes, era más rústico todo. Pero la miel era igual, era placentera. Es más, la palabra acá tiene esa idea. Esta palabra se usa solamente acá en toda la Biblia, esta palabra para placentera. Y es la idea de que sea suave al tragar, ¿no? Que sea placentero, que te da placer tragarlo, no tanto en lo dulce. La palabra para dulce es otra palabra. Fíjense, esa es su exclamación. Él dice: «Oh, qué dulce, qué placenteras son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca». De la misma manera que la miel, al salmista cuando probaba la miel sentía como se deslizaba por su garganta y le causaba placer el sentir ese sabor dulce. De la misma manera, dice, la palabra de Dios trae ese tipo de satisfacción a mi alma. Satisface mi corazón. Me da placer. Por eso termina la estrofa diciendo: «De tus preceptos recibo entendimiento». Lo mismo, otra vez, la misma idea. «Por tanto, aborrezco todo camino de mentira». Es la comparación entre la comida que más te gusta y la comida que odias, ¿no? Por ejemplo, otra vez, uno de mis hijos ama la miel. Ama la miel. Nosotros cuando vamos a Mendoza compramos miel, cuando vamos a Entre Ríos compramos miel. Necesitamos siempre tener miel en casa por la tos y porque lo usamos como remedio, ¿no? Pero uno de mis hijos ama la miel. A veces es como que tiene tos porque quiere miel. ¿No? Y podría comer miel todo el día, pero odia la cebolla. La odia por completo, realmente. Y por ahí está, y nosotros comemos un montón de cebolla, porque es riquísima la cebolla. Y muchas veces está viniendo a la cocina para hablarnos algo y viene, ¡hola! Porque siente el olor a la cebolla y se va, y literalmente a veces se va gritando: «¡Oh, odio la cebolla!». Ahora no tanto, pero un tiempo era: «¡Odio la cebolla!». Es exactamente lo que está haciendo el salmista acá.
Él dice la palabra de Dios. Él saborea la palabra de Dios. Porque está meditando en la palabra de Dios y dice, esto es placentero. Esto es placentero. Entonces, pone en comparación el camino de mentira y que dice, esto me da asco, yo odio esto. Pues la palabra acá, nosotros nuestra traducción dice aborrezco, la palabra acá, el verbo es odiar. Realmente odiar. Yo odio todo camino de mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es mi placer. Yo tengo placer cuando estoy meditando en la palabra de Dios. Otra vez, hermanos, el mundo constantemente está bombardeándonos. Somos bombardeados constantemente por los medios de comunicación. Tenemos que tener ciertas cosas para estar satisfechos. Tenemos que experimentar ciertas cosas para decir, estoy completo, ser verdaderamente feliz. Anoche estábamos con mis hijos viendo un programa en la tele y apareció una propaganda, ¿no? De una chica sentada en su casa con su notebook abierta y a punto de sacar un préstamo de 500.000 pesos. ¿No? Para unas vacaciones, ¿por qué? Porque ella dice, me las merezco. Y de repente aparece como ponerle una psicóloga, una terapeuta así, de la nada, que es su conciencia. ¿No? Y gracias a Dios por la conciencia que nos da, porque la conciencia nos dice, hey, vas a estar en problemas, ¿no? Y esto es lo que hace la conciencia. Y le dice, ¿te parece sacar ese préstamo? Recién cambiaste de trabajo. ¿Vas a poder pagarlo? Sí, pero yo me lo merezco. Necesito vacaciones, pero si hace poco te fuiste unos días a la costa. Sí, pero fue una escapadita de fin de semana. Entonces, va en esa discusión, esa excusa, y la conciencia finalmente dice, bueno, tenés razón, y desaparece. Y la propaganda termina con la chica haciendo clic, tomándose un café mientras sacó el préstamo de los 500.000 pesos. No nos dice que fue miserable durante 5 años más, teniendo que pagar con todos los intereses y todas esas cosas, sobre todo con la devaluación que hay y todo eso. Pero es lo que hace este mundo. Este mundo nos dice, tenés que tener esto para ser feliz. No importa el precio. No importa lo que te cueste. No importa lo que dejes en el camino. Si es tu familia que tenés que dejar en el camino, no importa, porque la meta del hombre es ser feliz. Tenés que hacer lo que sea para ser feliz, porque eso es lo que realmente importa. El problema es que ninguna de esas cosas nos da satisfacción. Ninguna de esas cosas llega a satisfacer nuestra vida. Ninguna de esas cosas puede proveernos de contentamiento. Es algo que vimos el viernes en la reunión de matrimonio. Si sos un matrimonio y no viniste, te la perdiste. Tenemos la grabación, te la puedo compartir. Si no, si querés escucharlo, muy buena predicación. No es porque la predique yo, es un buen pasaje. Se predica solo. Pero la palabra de Dios nos promete una vida de satisfacción. Nos promete una vida realmente feliz, plena y satisfecha si hacemos lo que hace el salmista. Si nosotros tomamos nuestro tiempo y nosotros realmente meditamos en la palabra de Dios. Nosotros meditamos en la palabra de Dios. Hermanos, este salmo nos muestra claramente que nosotros podemos vivir una vida que es diferente. El Señor nos llama a vivir una vida diferente. Es la razón por la cual el Señor Jesús dijo que su luz alumbre entre los hombres. Ustedes no pueden tomar una lámpara encendida y esconderla. Ustedes tienen que brillar, el mundo tiene que verlos, tiene que ver a Cristo en ustedes. Nosotros tenemos que ser diferentes, el Señor nos llama a ser diferentes. Y la palabra de Dios nos muestra claramente en el mensaje de hoy que nosotros podemos tener una vida diferente. Nosotros podemos tener una mente que sobrepasa los designios de este mundo. Nosotros podemos tener una mente que es diferente a la de este mundo, completamente opuesta, completamente diferente. ¿Es posible? Y la evaluación que es el salmista es que es superior y no es arrogancia. Es la verdad de la palabra de Dios. Nosotros podemos vivir una vida de pureza, una vida de pureza que no esté influenciada por este mundo. Nosotros podemos aprender a elegir el camino a seguir y no ser influenciados por la impureza y la corrupción de este mundo, que es una constante y que es exponencial, cada vez peor. Nosotros podemos vivir con satisfacción en el alma. Nosotros podemos vivir vidas plenas, sin la necesidad de todas las ofertas de este mundo que son una mentira. Pero para eso es necesario seguir el consejo del salmista. Es necesario tomar las decisiones
que hagan falta para hacer de la palabra de Dios nuestra meditación constante, hasta el punto que nosotros podamos decir como el salmista: oh Señor, cuánto amo tu palabra. Pero no va a pasar en nosotros hasta que no hagamos lo que sea necesario y tomemos las decisiones necesarias y paguemos el precio necesario para que la palabra de Dios sea nuestra meditación. Quiero terminar hablando a aquellos que no conocen al Señor. Nosotros estamos transmitiendo esto, está siendo grabado esto. Tal vez estás escuchando este mensaje, tal vez estás acá, no puedo conocer el corazón de todos, y no conoces al Señor. Tal vez no sabes qué va a pasar con tu vida si te morís hoy. Tal vez no conoces a Cristo, nunca confiaste en el Señor. Bueno, quiero hablarte también acerca de una carta de amor. Una carta de amor que tengo en mis manos, es la palabra de Dios. El mensaje de esta carta, de tapa a tapa, es un mensaje de amor, realmente. El enfoque de toda esta carta es de Génesis, que el Señor promete un Mesías, hasta Apocalipsis, en el cual Cristo es coronado en gloria. El mensaje es el mismo, que el hombre nació en pecado. Si no conoces al Señor, la palabra de Dios es clarísima. Estás apartado de Dios, el juicio de Dios está sobre tu vida y la palabra de Dios dice que lo único que mereces es el infierno. ¿Por qué? Porque todos descendemos de Adán y nacemos separados de Dios y camino al infierno. Sin embargo, dije que esta es una carta de amor. ¿Por qué es una carta de amor? Porque el Señor nos amó tanto que envió a su único Hijo. Envió a Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Qué hizo el Señor? Jesucristo vivió una vida pura en este mundo siendo hombre y siendo Dios. Él vino a morir. Él vino a morir en una cruz para cargar sobre sí los pecados del mundo. Y la palabra de Dios dice que solamente a través de Él hay salvación. Lo dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si estás escuchando esto y no conoces al Señor, tenés que saber que estás separado de Dios, apartado de Dios, el juicio de Dios está sobre vos, pero no tenés que quedarte en esa condición. Cristo murió por tus pecados. La palabra de Dios te exhorta, te anima a que reconozcas que sos un pecador, a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo creyendo que Él pagó por esa culpa. Y la palabra de Dios promete, porque de eso se trata esta carta de amor, promete que si lo haces, Él te va a dar vida eterna. Va a salvarte y, como vemos acá, por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo va a transformar tu vida por completo. Por favor, si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Él murió por vos. Él vino para que Él puedas experimentar el mismo tipo de vida diferente a este mundo que experimenta el salmista. Y hermanos, que seamos desafiados por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos hacer de nuestra vida una meditación constante de la palabra de Dios. Todos queremos vidas diferentes. Todos queremos vidas que sean significativas en este mundo. Vidas que puedan ayudar a otros. Todas esas cosas van a pasar si nosotros hacemos de esta, la palabra de Dios, la meditación constante de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Señor, por favor, te pedimos que bendigas esta tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a recibirla, a responder de una manera que te glorifica. Señor, te rogamos que seamos personas que meditan en tu palabra y son transformados a una vida más alta por medio de ella. Pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén.